Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El Dios de Israel es un Dios lleno de gracia que desea bendecir a su pueblo. Él hace esto por quien Él es. Dios es un Dios justo. Y a medida que crecemos espiritualmente, nos volveremos cada vez más como Él en carácter y propósito. Es decir, estaremos de acuerdo en que lo que Dios dice que es correcto es lo mejor, y eso es lo que desearemos con sinceridad. El crecimiento espiritual trae consigo sinceridad al someternos a la palabra de Dios y a sus instrucciones para vivir de acuerdo con sus propósitos. De eso se trata el salmo que vamos a estudiar en la lección de hoy, de que seamos fieles y nos volvamos cada vez más como Dios, reconociendo que su carácter y sus caminos son correctos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 67. Este es un salmo corto, pero muy informativo. Es sencillo en su revelación, pero porque sea sencillo, eso no significa que no sea de la mayor importancia. Así que, comencemos. En el Salmo 67 tenemos una breve inscripción que dice al director del coro o al músico principal, y luego tenemos una frase que se refiere a un instrumento, probablemente un instrumento de cuerdas, algo que se toca para producir música. Después dice Mismor, que es la palabra principal en el libro de los Salmos para decir salmo, y la palabra shir, que significa canción. Así que esta es una melodía que a la vez se canta, tiene un aspecto poético. Pasemos al siguiente verso. Empezamos diciendo que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia que desea bendecirnos. La razón por la que abrí el estudio con esa frase es porque leemos en el verso 2 del texto hebreo que dice: Dios tenga gracia para con nosotros y nos bendiga. Hay un principio que aprendemos y es el siguiente. Hasta que no seas un receptor de la gracia de Dios, y no te equivoques, la gracia de Dios se ofrece únicamente a través de la fe en su Hijo, el Mesías Yeshua. Así que hasta que no seas un seguidor, un creyente, hasta que no entres en ese nuevo pacto, y al entrar en ese nuevo pacto te conviertas en un receptor de la gracia de Dios, ¿cuál será el resultado? Ahora, como alguien que ha recibido la gracia de Dios, puede ser bendecido por Dios. Pero hasta que no recibas la gracia de Dios, no debes esperar que las bendiciones de Dios estén en tu vida. La primera parte de este verso enseña al lector sobre la conexión entre la gracia de Dios y su bendición sobre las personas. Luego vamos a aprender más sobre estas dos cosas, la gracia de Dios y Él bendiciendo a su pueblo. Noten la siguiente parte de este primer verso que dice Yaer Panav. Yaer proviene de la palabra hebrea or, que significa iluminar. Esta misma expresión se menciona en el Birkat Kohanim, la bendición arónica, donde dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y este concepto de rostro lo tenemos aquí con la palabra Panav. Y la palabra Yaer, que significa resplandecer, o su luz, la luz de su rostro. La mayoría de los eruditos entienden, y solo repito lo que dicen, porque estoy de acuerdo con ellos, que el hecho de que Dios muestre su rostro, que su rostro sea iluminado sobre ti o resplandezca sobre ti,
Es un modismo hebreo para decir bendecir. Entonces, veamos la conexión poética. Dice, Él te bendecirá y su rostro resplandecerá. Y luego dice, Itanu, con nosotros. ¿Por qué dice con nosotros en vez de sobre nosotros? Bueno, la famosa bendición aarónica dice, Alejá, sobre ti. Pero aquí es con nosotros, y esta palabra con es importante porque, nuevamente, los eruditos dicen que uno de los aspectos de la redención es este concepto de estar con Dios, en intimidad con Dios. Así que la gracia de Dios y la bendición de Dios hacen que su presencia sea iluminada, y eso puede ser su presencia siendo revelada con nosotros, es decir, en nosotros y a través de nosotros. Hay una intimidad entre el hombre de Dios o la mujer de Dios y Dios. Luego este verso termina con la frase Selah, que la mayoría entiende como un término de énfasis y como una afirmación de lo dicho. Pasemos al siguiente verso. Verso 3 en el texto hebreo, verso 2 en español, que dice, para que sea conocido en la tierra, y en la tierra también puede entenderse como en el mundo. Así que, para que sea conocido en el mundo, esa es la implicación, para que sea conocido en la tierra tu camino. Vamos a ver, porque esto es poesía hebrea, que algo se relaciona con tu camino. ¿Y qué significa esta expresión, para que sea conocido en la tierra tu camino? Bueno, lo que encontramos en la segunda parte de este verso es esto. En todas las naciones, o entre todos los gentiles. Fíjense lo que es paralelo aquí. Tenemos la frase en la tierra, que significa en el mundo, y entre todas las naciones. Vemos que estas dos cosas son paralelas. ¿Y cuál es el resultado cuando conocemos tu camino, oh Dios? Noten cómo termina el verso, con la frase Yeshuateja, que significa tu salvación. Los paralelos aquí son tu camino y tu salvación. Es solo cuando conozco tu camino, y como paréntesis, al momento de esta grabación estamos muy cerca del primer día de los panes sin levadura. Y sabemos algo, sabemos que durante las festividades de los panes sin levadura y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, en el Shabbat, que cae durante esa festividad, si no es un Yom Tov, un alto Shabbat, leemos una porción de las Escrituras del libro de Éxodo, donde se habla de Moisés suplicándole a Dios, diciéndole, hazme conocer tu camino. ¿Qué está pidiendo Moisés? Bueno, el contexto es, envía al Redentor, envía al Mesías. Así que hay una relación entre tu camino, oh Dios, y el Mesías. Esto también se apoya en la metodología poética de este salmo. Estudiándolo a través de los indicadores poéticos del texto, que muestran una relación entre tu camino y tu salvación. Ahora, por supuesto, hay una relación inherente entre la salvación y el Salvador. Es cuando conocemos y andamos en este mundo, en el camino de Dios, y no importa quién seas, esto es para todas las naciones, para todos los pueblos, que podemos conocer tu salvación. Andar en el camino de Dios es un aspecto de la salvación. A menudo escuchamos la palabra salvación y solo pensamos en el perdón de pecados y en ir al cielo cuando muramos. Eso es parte de ello y es una parte maravillosa. Debemos subrayar eso, enfatizarlo, compartirlo, que solo a través de la salvación que Dios ofrece, podemos experimentar su perdón, su misericordia, y tener la esperanza, una esperanza real, una esperanza que no avergüenza, de ser parte de su reino. Pero la salvación es más amplia, es más inclusiva. Y lo que quiero decir es que la salvación es conocer el camino de Dios. Y la implicación es implementar eso en nuestra vida. Así que andar en su camino está relacionado con su voluntad, y podré hacer su voluntad si estoy en la ubicación correcta. Estar en la voluntad de Dios significa no solo estar en un lugar,
sino también nuestra conducta y acciones. Verso 4. El verso 4 se va a repetir más adelante en el Salmo, pero lo leemos aquí. Verso 4 en hebreo, 3 en español. Yaduja Amim Elohim, Yaduja Amim Kulam, que significa los pueblos. Y es un término muy inclusivo. Los pueblos en el sentido más amplio. Los pueblos te den gracias a ti, oh Dios. Los pueblos, todos los pueblos, son llamados a dar gracias a Dios. Un aspecto de dar gracias a Dios es reconocerlo, admitirlo con palabras y también con acciones. Así que cuando doy gracias a Dios, debo hacerlo con mis palabras. Esa es una forma de adoración. Y otra parte de la adoración es la conducta. Esta palabra abodá, que a menudo se traduce en hebreo simple como trabajo, también puede entenderse como adoración. Así que la palabra para trabajar o servir puede implicar un servicio de adoración o un trabajo, una conducta. Hacer la voluntad de Dios. Se supone que debemos reconocer a Dios en todas las cosas. Eso es lo que todos somos llamados a hacer. Y luego dice, los pueblos, todos ellos, te den gracias. Y esta es una realidad. Todas las personas van a reconocer a Dios. ¿Cómo lo van a reconocer? Bueno, Pablo nos lo dice, por supuesto, estamos en el libro de los Salmos, pero Pablo nos dice cómo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, donde dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre, reconociéndolo, dándole gracias a Dios, que Yeshua es el Señor. Y como siempre digo cuando cito este verso, tenemos que hacer esto ahora. Hay un gran beneficio en reconocer hoy al Mesías, lo que Él ha hecho al entregar su vida en aquel madero, resucitando de entre los muertos, declarando la victoria sobre la muerte y el pecado. Cuando creemos eso y lo recibimos en nuestra vida, hay un gran beneficio que ya hemos mencionado, la salvación, el perdón de los pecados, poder recibir las bendiciones de Dios y vivir una vida bendecida, una vida digna de elogiar ante Dios. Esas son cosas maravillosas, pero de nuevo, solo sucederán cuando hemos tenido una experiencia de salvación. Todos necesitamos reconocer a Dios, dar gracias a Dios. Siguiente verso. Leemos naciones, pero este es un término diferente. No es la palabra amim o pueblos. No es goyim para gentiles, sino que es la palabra liumim. Y esta es una palabra que conlleva un sentido nacional. Podríamos traducirla como países o naciones. Por lo tanto, leemos al final de este verso donde dice, las naciones o los países, ¿qué harán? Darán gracias y, literalmente, se alegrarán y gritarán. Y esta palabra para gritar implica júbilo. En realidad leemos la primera parte del verso. Las naciones se alegrarán y gritarán con júbilo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esta alegría? ¿Y cuál es la causa de este grito de gozo? Bueno, insisto, mencioné antes que lo que se supone que debemos estar haciendo es reconocer a Dios, su voluntad, someternos a ella, y parte de someterse es estar de acuerdo con ella. Tal vez no entendamos muchas cosas, pero aunque no las comprendamos a cabalidad, igual podemos obedecerlas. Repito, incluso cuando no entendemos algo, todavía podemos obedecerlo, y ese es un acto maravilloso de sumisión. Pero hay muchas cosas que sí podemos entender. Dios nos da esa capacidad para que podamos decir sí, podamos entrar en acuerdo con Dios y reconocer ese acuerdo mediante nuestra conducta, por los resultados, por las respuestas de nuestra parte. Y aquí hay un buen ejemplo de esto. La gente se regocija, se alegra de una manera muy pública. ¿Por qué? Observen ahora la última parte del verso 5, donde dice, Ki tishbot ami mishor, que significa porque tú, y la implicación es porque tú, oh Dios, pero literalmente solo dice porque tú juzgas a los pueblos. ¿Cómo? Con equidad. Es una palabra que se deriva de la palabra recto o derecho.
tiene una letra adicional, por lo que la traduciríamos como con equidad. He visto muchas traducciones que dicen con justicia, y Dios obviamente juzga con justicia. Pero aquí se habla de equidad o rectitud. Y el propósito de esto, y la razón por la que es tan importante no confundirse con las palabras, sino prestar atención al idioma original, es la palabra recto. Lo que significa esto: el juicio de Dios, que es también un término amplio, pues muchas veces oímos la palabra juicio y pensamos en un castigo. Pensamos en Dios juzgando o castigando a alguien. Ese es un aspecto del juicio, pero hay otro aspecto, y se trata de poner las cosas en orden. El juicio también puede significar corrección. Así que esta idea de juicio también puede implicar vindicación. El juez da una sentencia y le dice a uno culpable, y como éste es culpable, tal vez el otro sea considerado inocente. Ha sido vindicado. Uno ha sido condenado y el otro ha sido vindicado. Pero de lo que se habla aquí es de Dios juzgando, pero el aspecto es darnos la capacidad de caminar en el camino recto, caminar en integridad, hacer cosas en nuestra vida que sean agradables para Él. Así que el juicio de Dios revela la verdad, revela sus estándares, para que podamos implementar eso en nuestra vida y conducirnos rectamente, comportarnos en el camino recto, movernos en el camino de Dios. Luego dice, y la razón por la que hablo de ser movidos es porque sé lo que viene. Dice aquí, y de nuevo vemos esta palabra lubim, que significa naciones o países. Dice, y naciones en la tierra, otra vez, un término amplio, en el mundo, los guiarás, Selah. Vemos una correlación aquí entre la frase tishbot, juzgarás, y la frase tangem, guiarás. Hay muchos aspectos de este concepto de Dios juzgando, pero aquí tenemos qué aspecto basado en el paralelismo del verso. Vemos que la palabra para juzgar es paralela con la palabra para guiar o dirigir. Muy importante prestar atención a todas las pistas del texto. Mencioné que el verso 4 se repite, y ya estamos listos para el verso 6 en hebreo, donde encontramos esa repetición. Noten lo que dice, leemos ese mismo verso. Yoduja amim Elohim, Yoduja amim Hulam. Dice, los pueblos te den gracias a ti, oh Dios. Los pueblos te den gracias a ti. ¿Qué pueblos? Todos ellos. Esto simplemente habla de que viene un día, porque Dios va a ejecutar su juicio. Lo pondrá todo en orden. Todo el mundo reconocerá que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Todos van a hacer esto con respecto al Dios de Israel. Reconocerán que no hay otro Dios y que Él es la máxima autoridad, que Él es el Dios soberano. Así que viene ese día, y uno de los mensajes de este salmo es, ¿por qué quieres posponer eso? Hasta que ya no sea de beneficio para ti. Lo que quiero decir es esto. Hay un gran beneficio en llegar a la conclusión hoy de que la voluntad de Dios es la mejor opción, que sus planes para mi vida son los mejores planes para mí. Por lo tanto, quiero someterme a Él. Si hacemos eso hoy, eso nos llevará a recibir bendición en nuestra vida. No solo bendición, sino que más. Como aprendimos en el segundo verso del texto hebreo, eso va a producir intimidad, la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en mi vida, también estará su actividad. Él estará obrando. Sabemos por el nuevo pacto que una de las cosas que Dios hace es que es un Dios edificador. Él nos edifica. Así que todo esto es bueno, pero esa edificación, estas cosas que son tan beneficiosas, experimentar su presencia en nuestra vida, recibir su provisión, entender su perspectiva,
ser capaces de comportarnos en este mundo llevando a cabo el plan de Dios, porque Él nos da su poder, todas estas cosas son buenas. Y no queremos hacer esto, no queremos esperar a que nuestras vidas terminen para presentarnos ante Dios. Hay un verso que dice que nos vamos a conocer a nosotros mismos tal como realmente somos, y Dios nos va a revelar gran sabiduría, entendimiento y conocimiento del otro lado de la muerte. Por lo tanto, no queremos ser una persona que va ante Dios y tiene este arrepentimiento. Si tan solo hubiera hecho eso, si te hubiera obedecido Dios, mira cuáles habrían sido los resultados. Mira a quién habría impactado, cómo habría impactado a esas personas. Y cómo habrían crecido espiritualmente, cómo te habrían obedecido, cómo estarían en un estado eterno totalmente diferente. Un futuro eterno muy distinto si yo te hubiera obedecido. Así que date cuenta de que hay consecuencias. Y oye bien, hay consecuencias eternas en esta vida, en nuestras vidas y en las vidas de otros, bien sea que obedezcamos o desobedezcamos. Así que la sabiduría es cuando reconocemos que Dios es la autoridad y reconocemos su autoridad no solo diciendo, Dios, tú eres el Señor, sino demostrando su señorío en nuestra vida. Eso es madurez espiritual. Pasemos al siguiente verso, 7 en hebreo, 6 en español, donde dice, y el resultado, noten la conexión, allí donde dice todos ellos, eso es lo último que vimos, dice, todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos ellos, es decir, todas las personas deben dar gracias a Dios. Esa palabra dar gracias es una palabra de reconocimiento, así que reconoce a Dios, como dice la Escritura, en todos tus caminos, y observa el resultado de eso. Eretz Natna y Bulá, que significa la tierra, y de nuevo, no solo la tierra de Israel, sino todo el mundo. Dice, la tierra dará, y tierra es un término femenino en hebreo, ella dará su fruto, o la palabra yevul, que puede ser el rendimiento de la tierra, el resultado, la cosecha. Hemos visto, de hecho, estamos estudiando con un grupo de hermanos aquí en Israel el libro de Yeriyahu, Jeremías. Y este libro, al igual que otros profetas, señala que la tierra será abundantemente fructífera. El rendimiento de la tierra, la cosecha, será grande si caminamos en obediencia. Pero cuando la nación de Israel se asimila, cuando se vuelve igual que las demás naciones, cuando se porta como aquellos que no conocen a Dios, ¿qué pasará? La tierra no será fructífera ni habrá una cosecha abundante. Pero aquí dice, mira el verso, la tierra ha dado su fruto. Y además dice que Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Y eso es exactamente lo que dice, Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Esta expresión, Dios, nuestro Dios, apunta a un pacto. Porque hay un solo Dios, pero Él no será nuestro Dios, o hagámoslo más personal, Él no será mi Dios hasta que yo entre en una relación de pacto con Él. Bien, he dicho esto muchas veces anteriormente, pero es importante y debo repetirlo. Me refiero a lo siguiente. Sobre el pacto abrahámico. Pablo enseña en Gálatas 3:16 que ese pacto abrahámico está relacionado con el pacto del Mesías, quien es la simiente de Abraham. Ese es el Mesías Yeshua. Y ese pacto, en última instancia, será ratificado por el Mesías con su propia sangre. Sabemos que la noche en que fue entregado y arrestado, previo a ese momento, cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto, Él hizo algo. Tomó la tercera copa, la copa después de la cena, es literalmente lo que dice, la copa después de la cena, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es decir, Él está prefigurando lo que va a suceder en la mañana, cuando sea crucificado. Su sangre será derramada, entregada, y
va a ser el medio para ratificar este nuevo pacto. Debemos entender que, a fin de cuentas, el único pacto que nos bendecirá y nos beneficiará eternamente es ese nuevo pacto, que está relacionado con el pacto abrahámico, fue prefigurado en ese pacto abrahámico. Así que, una vez más, Dios, nuestro Dios, y solo es nuestro Dios si estamos en una relación de pacto con Él, Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Ahora vamos al último verso, 8 en hebreo, 7 en español, y dice, Dios nos bendecirá, y noten lo que dice. Dios nos bendecirá, y luego habla de que todos los confines de la tierra, ¿qué harán? Ellos le temerán. Un término muy importante. Temer a Dios. ¿Qué significa? En última instancia, Dios va a manifestar su soberanía, su autoridad, y eso se hará inicialmente a través de su juicio. ¿Cuál será el resultado del juicio de Dios? Que las cosas se pondrán en orden. Él lo pondrá todo en orden, y todos reconocerán que Dios es la única verdadera prioridad. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Cuando hacemos de Dios la prioridad absoluta de nuestra vida, eso hará, ¿qué? Eso ordenará mi vida. El hecho de someterme y reconocer que Él es la prioridad, la única prioridad, causará que me conduzca correctamente, que actúe de manera que le agrade a Él, de manera íntegra, de manera recta, de manera que seamos instrumentos de bendición para las demás personas en cada situación. Y puedo testificar que cuando le dices, oh Dios, lo que quiero aquí es tu mente, tu perspectiva. Quiero que las cosas se hagan de una manera que esté de acuerdo con tu voluntad. Sé que tu voluntad es la que debería ser mi prioridad en esta situación. Cuando eres sincero y le dices en oración, Dios, este es mi deseo, ¿sabes cuál será el resultado? Dios te dará su perspectiva. Él te revelará lo que debes hacer. Cuando le dices, Dios, sé que eres un Dios clemente, un Dios compasivo, un Dios amoroso, que verdaderamente quieres lo mejor para las personas, que eres un Dios que no necesita nada, pero quieres proveer, y quieres bendecir, y quieres manifestar tu amor por la gente. Cuando reconocemos eso y le decimos, Dios, quiero participar en eso, por los demás, ¿qué hará Dios? Dios se moverá, te dará claridad, y lo diré de una manera más religiosa, te dará discernimiento para que puedas tomar decisiones que honren a Dios. ¿Por qué? Verás, nunca tomarás decisiones, y presta mucha atención, nunca tomarás decisiones que honren a Dios hasta que tu deseo sea honrarle a Él. Solo cuando le dices, Dios, quiero honrarte con las palabras que comparto y las acciones que emprendo, este es mi deseo. Quiero hacer eso porque sé que es lo correcto darte la honra a ti. Es solo cuando este es nuestro deseo que Dios se moverá y nos responderá, porque todo lo bueno que sucede en este mundo es Dios. Llegamos a ser usados por Dios, a ser un instrumento, un vaso de Dios, para hacer aquello que le da la honra a Él. Él exalta su honra a través de mí, y deberíamos regocijarnos cuando Dios hace eso, y lo hará. Fíjate lo que está diciendo David aquí, en este salmo, sobre cómo, mira al final, dice, toda la tierra le temerá a Él. Es decir, todos van a reconocerlo, van a saber que Él es el Dios soberano, la autoridad en este mundo. Bien, ya para terminar, es sabio, es adecuado, es digno, es actuar de acuerdo con la verdad cuando reconoces a Dios, le temes a Dios y lo haces tu prioridad. Ahora, con todo lo que sale de tu boca
y con todo lo que llevas a cabo. Queremos vivir de una manera que cuando vayamos ante Dios, Dios esté complacido, y a menos de que Él sea la prioridad en tu vida, no vas a tomar decisiones que agraden a Dios. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.